¿Alguna vez te has sentido pequeño ante alguien que trató de disminuirte solo porque no encajabas en ese estándar ideal? Hay momentos en la vida en que somos puestos a prueba no por mérito, sino por puro prejuicio. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Clara, una niña pobre, becada en una escuela de élite, que fue llamada al escenario sin aviso. Pero lo que iba a ser una humillación pública se convirtió en una de las lecciones más inolvidables que esa audiencia, y principalmente la directora Marta, jamás imaginaría presenciar. Esta historia toca un punto sensible: el juicio por la apariencia, por la clase social, por el origen. ¿Quién no ha escuchado ese comentario venenoso sobre gente que no pertenece al lugar? Pero ¿qué pasa cuando alguien que nadie esperaba brilla ante todos? El escenario se vuelve un tribunal y los aplausos, un veredicto. En este texto vamos a sumergirnos en este episodio impactante, no solo para acompañar los pasos de Clara, sino para reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las batallas silenciosas que libramos y, claro, el valor que transforma lo imposible en algo inolvidable. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir esta historia como si fuera tuya? La directora Marta no necesitaba decir una palabra para dejar claro lo que pensaba de Clara. Bastaba su mirada altiva, el saco impecable y el tono calculadamente dulce, ese que esconde veneno bajo el azúcar. En una noche glamorosa, llena de papás entrajeados y estudiantes perfectos, vio en Clara la oportunidad de mostrar quién mandaba, y decidió hacerlo de la forma más cruel, entregando un micrófono disfrazado de piano en un escenario repleto de ojos listos para juzgar. El plan era simple, pero cargado de malicia: llamar a Clara, la becada de la escuela de élite, para tocar frente a todos, sin aviso, sin preparación, solo para ver la pena apoderarse de la niña. Una trampa montada con clase y frialdad, bajo el pretexto de una presentación sorpresa. La intención era clara como el cristal del candelabro que brillaba en el auditorio: humillar a quien se atrevía a existir en un espacio donde para Marta nunca debería haber pisado. Este tipo de actitud, desafortunadamente, no es exclusiva de la ficción. ¿Cuántas veces vemos figuras de autoridad usar su poder para poner a otros en su lugar? La directora Marta tal vez pensaba que estaba solo educando con dureza, pero en la práctica estaba siendo instrumento de un prejuicio silencioso que grita todos los días en instituciones por ahí. ¿Y qué viene después? Bueno, Clara aún tenía mucho que mostrar. Esa escuela parecía más un palacio. Del piso de mármol al piano de cola reluciente en el escenario, todo gritaba riqueza, exclusividad, estatus. En el auditorio, papás con trajes a la medida y mamás desfilando vestidos largos y joyas brillantes se sentaban con sus hijos, todos impecables, todos parte de un mismo mundo. Era el típico ambiente donde hasta el aire parecía más pesado para quien no encajaba en el molde. Y Clara, ahí en esa esquina casi invisible, desentonaba como una nota fuera de tono. El evento de la noche era la tradicional presentación de talentos de la escuela. Pero más que valorar aptitudes, lo que se veía ahí era una vitrina social, un desfile de perfección donde los aplausos venían tan ensayados como las presentaciones. Las sillas forradas de terciopelo estaban llenas de expectativas, pero no por el arte, sino por el espectáculo de la élite mirándose en el espejo. En este escenario, cualquiera que desentonara se volvía automáticamente blanco de miradas torcidas y juicios silenciosos. Clara lo sabía. Cada paso ahí dentro venía acompañado de la sensación de estar siendo probada, evaluada, medida. No por sus calificaciones, sino por la mochila sencilla, por el cabello amarrado de cualquier manera, por la ausencia de un apellido conocido. Era una extraña en el nido dorado, y cuando la directora anunció su presencia en el escenario, el contraste entre quien ella era y lo que ese lugar exigía se hizo aún más evidente. Pero es justamente ahí donde las mejores historias comienzan,
en la incomodidad de quien se atreve a ser diferente. Clara no necesitaba escuchar palabras para saber que no era bienvenida ahí. Bastaba el silencio incómodo cuando entraba al salón, las risitas ahogadas en el pasillo, las preguntas cargadas de ironía. ¿De verdad tienes celular o usas el de la escuela? Todo en ella parecía molestar a los otros. El uniforme limpio, pero sencillo, la manera reservada, el brillo en la mirada que solo quien lucha mucho entiende. Era becada, sí, no por favor, sino por mérito. Solo que eso, ahí, no bastaba. El peso de la exclusión social no venía solo de los compañeros. Era como si las paredes de la escuela de élite hubieran sido diseñadas para recordarle que ese lugar no era suyo. Las invitaciones a fiestas nunca llegaban. Los grupos de estudio funcionaban por WhatsApp, pero ella nunca era incluida. Hasta el tono de las maestras cambiaba, cordial, pero con esa leve condescendencia de quien cree que está ayudando. Clara sonreía por fuera, pero por dentro el silencio dolía, y cómo dolía. Aún así, no se rendía. Con cada tarea entregada con esmero, con cada examen estudiado a la luz de un foco débil en la cocina de casa, Clara reafirmaba su dignidad. Su existencia era por sí sola un acto de valor. Y eso, aunque invisible para muchos ahí, era lo que la hacía inmensamente más grande. El escenario de la humillación se estaba montando. Pero pocos sabían que Clara ya había enfrentado batallas mucho más duras. Lo que venía después sería solo otra oportunidad de mostrar su fuerza. La directora Marta no solo llamó a Clara al escenario, se las arregló para decir su nombre con dulzura venenosa, de esa que gotea despacio solo para lastimar más. Fue como un golpe disfrazado de invitación. «Clara, ven a mostrarnos tu talento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cabezas se voltearon, algunos se rieron, otros solo esperaban el espectáculo que esperaban fuera un desastre. Y Clara se congeló. No había ensayado, nunca se inscribió, pero estaba ahí, con el nombre resonando en el auditorio como una sentencia. Levantarse de la silla pareció una misión imposible. Las piernas temblaban, la cara quemaba, las manos sudaban. Caminó por el pasillo entre las butacas como si estuviera atravesando un campo minado de juicios. Al fondo, su papá se retorcía las manos, tenso. Él sabía que aquello no era sobre música. Era un enfrentamiento entre mundos. Clara se acercó al piano como quien enfrenta a un gigante. Era un piano de cola imponente, cosa de otro universo. Y ella solo había tocado en su vida en un teclado viejo, de bazar, con teclas faltantes. Pero aún sin saber cómo terminaría todo, Clara se sentó ahí. El escenario, ese espacio usado tantas veces para celebrar a quien ya era privilegiado, ahora era su arena. La directora esperaba verla tropezar, llorar, rendirse. Quería mostrar que una becada no tenía lugar entre los suyos. Pero lo que Marta no sabía es que ahí, en ese exacto momento, Clara estaba a punto de transformar la humillación en algo mucho mayor, porque el valor, cuando es verdadero, no necesita ensayo, solo oportunidad. Sentada frente a ese piano imponente, Clara sintió todo al mismo tiempo: miedo, vergüenza, ganas de salir corriendo. El auditorio parecía tragarse el aire. Las teclas brillaban como si se burlaran de ella. Respiraba profundo, pero la ansiedad gritaba más fuerte. Fue ahí que, en medio de ese caos mental, su memoria comenzó a actuar como un faro. Vinieron a la superficie las noches en que, mientras el papá arreglaba algo y la mamá preparaba la cena, ella se acurrucaba en la esquina de la cocina con el teclado viejo en el regazo. Recordó las teclas que fallaban, los sonidos desafinados, los dedos que se equivocaban y empezaban de nuevo sin que nadie aplaudiera. Pero también recordó la primera melodía que logró tocar sola. El orgullo silencioso que sintió al ver al papá sonriendo sin entender nada de música, pero entendiendo todo de esfuerzo. Y principalmente recordó lo que él siempre decía: puedes no tener todo, mi hija, pero tienes lo que más importa, valor. Eso le pegó fuerte.
Era como si él estuviera ahí, a su lado en el escenario. Esos recuerdos no borraron el nerviosismo, pero reencendieron algo mayor, su dignidad. Entendió que ese momento no era sobre tocar perfectamente, era sobre no bajar la cabeza. Era sobre probar para sí misma que no importa el tamaño del escenario, importa el tamaño de la fuerza interior. Y así, con los ojos aún llorosos, Clara respiró profundo una vez más, levantó las manos y tocó los dedos en las teclas. No sabía lo que vendría, pero sabía que necesitaba intentar, y a veces intentar ya es el comienzo de la superación. Las primeras notas salieron tímidas, temblorosas, casi tropezando en sus propias piernas. Hubo una risa ahogada viniendo del fondo, pero Clara no paró. Cerró los ojos, bloqueó todo alrededor y se sumergió en el único lugar donde siempre fue libre: la música. Sus dedos ganaron ritmo, memoria, vida. Cada melodía que surgía era construida no con técnica refinada, sino con sentimiento crudo. Ahí, en ese escenario frío, brotaba algo cálido, humano, imposible de ignorar, y nadie estaba preparado para aquello. Clara no era alumna de conservatorio, nunca tuvo maestro particular ni piano nuevo. Su escuela fue el teclado viejo de casa y las horas robadas al sueño, pero era exactamente eso lo que le daba a su música un alma diferente. Esos acordes sencillos cargaban más que notas. Llevaban junto el hambre contenida, el miedo tragado, el amor de una familia que siempre creyó. Y como magia, el silencio comenzó a tomar el lugar de las risas. Uno a uno, las miradas burlanas se volvieron de asombro. La música de Clara crecía, y con ella, ella misma. El escenario ya no parecía tan amenazador. La audiencia ya no parecía tan poderosa. Tocaba con los ojos cerrados, pero era como si viera todo con claridad por primera vez. Esa era su respuesta, la mejor que podría dar, no en palabras, sino en notas, no en argumentos, sino en alma. El sonido de cada tecla era un grito silencioso. Existo, pertenezco, soy capaz. Y lo más bonito, era imposible no escuchar. Al fondo del auditorio, mientras los ojos de la mayoría aún buscaban entender lo que estaba pasando, había un hombre con el corazón explotando en el pecho. Era el papá de Clara, sencillo, manos callosas, mirada cansada, pero en ese instante era gigante. Cada nota que ella tocaba era un recuerdo de él también. Las reparaciones en la noche, las cenas apretadas, las cuentas renegociadas, los "va a salir bien", susurrados en la oscuridad. Él sabía el precio de esa presentación, y por eso lloraba en silencio. Él no sabía tocar una tecla, pero entendía cada acorde, porque cada sonido de ese piano era también sobre él, sobre las veces en que contuvo el llanto para no preocupar a la hija, sobre el orgullo callado cuando vio llegar la beca de estudios, sobre el miedo que siempre tuvo de que ella sufriera exactamente lo que estaba pasando ahora. Pero verla ahí, resistiendo, brillando con dignidad, transformaba todo. Era como si su lucha finalmente ganara voz. ¿Y qué voz tan linda tenía? Ellos no intercambiaron palabras en ese momento, pero la mirada que cruzaron lo decía todo. Un "estoy aquí" susurrado en el alma, un "lo lograste" dicho solo con lágrimas. Ese tipo de conexión que no necesita discurso, porque fue construida con años de sacrificio mutuo. Ahí, en medio de la élite que nunca los vio como iguales, papá e hija se volvían protagonistas, sin necesidad de traje caro, sin diploma colgado en la pared, solo con amor, valor y una música que nadie nunca más olvidaría. Mientras Clara tocaba, algo curioso pasaba en la esquina del escenario. La directora Marta, antes tan segura, elegante, dominante, comenzó a encogerse. La sonrisa sarcástica dio lugar a un labio mordido, inquieto. Los brazos, que antes estaban cruzados en gesto de superioridad, ahora parecían incómodos, sin saber dónde posarse. Pensaba que estaba a punto de presenciar un fracaso, pero estaba, en realidad, viendo su propio imperio simbólico derrumbarse.
Y mientras más brillaba Clara, más pequeña se sentía Marta. No fue necesario que nadie señalara con el dedo. El juicio estaba en los ojos de la audiencia. Los papás, antes orgullosos, ahora miraban a Marta con expresiones de desaprobación. Algunos cuchicheaban, otros solo movían la cabeza. La imagen de la directora implacable, que controlaba todo con clase y frialdad, estaba siendo deconstruida nota por nota, gesto por gesto. Era como si cada aplauso para Clara fuera también un recordatorio. Te equivocaste. Y pocos saben lidiar con ese tipo de espejo. Derrumbarse en silencio es un castigo sutil, pero poderoso. Marta no gritó, no salió corriendo, se quedó ahí, atrapada en su propia pena. La autoridad que creía tener se evaporó ante la verdad incontestable de una niña valiente al piano. Y tal vez, en el fondo, entendió que ese escenario ya no era suyo. Clara no solo tocó una música, tocó la estructura de poder que sostenía esa escuela. Y Marta se dio cuenta de que en ese auditorio ya no era la protagonista. El silencio que se apoderó del auditorio pronto fue roto por un solo sonido, un aplauso solitario viniendo del fondo. Después otro. Y entonces, como una ola creciente, todo el salón explotó en palmadas. Al principio tímidas, pero luego fuertes, intensas, llenas de algo que esa escuela raramente mostraba: emoción genuina. Papás de traje se levantaron, mamás se secaron los ojos discretamente, niños se quedaron sin entender cómo esa niña, que apenas notaban en los pasillos, se había vuelto el centro de todo. No era solo admiración, era una disculpa silenciosa. Por ignorarla, por juzgarla, por nunca ver más allá de lo que los ojos ricos conseguían ver. Los aplausos no venían solo de la música, sino de la fuerza, del valor, de la dignidad que Clara cargaba. Era como si cada palmada dijera: probaste que perteneces. Y más que eso, nos hiciste ver algo que olvidamos. Ese sonido colectivo era la primera respuesta verdadera que Clara recibía en ese ambiente. ¿Y qué respuesta? Y ahí estaba ella, aún con los dedos sobre el piano, los ojos llorosos, sin saber qué hacer. Nunca esperó aplausos. Siempre fue entrenada para resistir al silencio. Pero ahora el sonido de la aceptación resonaba como un premio no pedido. Ese auditorio, símbolo de la exclusión y el prejuicio, ahora la aplaudía de pie, y no había cómo volver atrás. Clara no solo había vencido, había transformado ese espacio, aunque fuera por unos minutos, en un escenario de inclusión, respeto y reconocimiento. Mientras los aplausos aún resonaban, algo inesperado pasó. El papá de Clara se levantó. Los pasos firmes de él, casi en cámara lenta, parecían cargar el peso de todos los días en que se tragó el dolor para proteger a la hija. Subió al escenario, abrazó a Clara con fuerza y se volteó hacia la audiencia. Pero no fue a ellos a quienes les habló. Sus ojos fueron directo a Marta. Y entonces, con una voz quebrada pero firme, preguntó: ¿por qué hizo esto, señora? Quería avergonzar a mi hija. La frase cortó el aire como una navaja. Los aplausos cesaron. El silencio volvió, pero ahora, cargado de impacto. Marta abrió los ojos como platos, como si hubiera recibido una cachetada. Trató de recomponerse, arreglar el collar, cruzar las piernas, pero nada disimulaba. La vergüenza era nítida. La pregunta del papá de Clara no exigía respuesta. Ya había sido dada con la reacción del público, con la presentación de la hija, con la mirada de la propia Marta. Por primera vez fue confrontada sin rodeos y no tenía a dónde huir. Y lo más bonito es que el papá de Clara no gritó, no insultó, no hizo escándalo. Solo expuso la verdad con la dignidad de quien siempre estuvo del lado correcto. Sus palabras fueron cortas, pero reverberaron como un eco en las paredes doradas de ese auditorio. Clara agarraba su mano con fuerza, como quien decía: gracias por defenderme sin necesidad de atacar. Y en ese instante, el enfrentamiento se volvió lección. Una lección que nadie ahí olvidaría tan pronto.
especialmente la directora. Más tarde, mientras el auditorio se vaciaba y las luces se iban apagando, Marta permaneció en silencio en su oficina. El saco tirado en la silla, el labial corrido, la mirada perdida en el reflejo de la ventana. Allá afuera, el piano que tanto brillaba ahora resonaba solo en la memoria, pero era imposible ignorar lo que había pasado. Las palabras del papá de Clara aún martillaban en la cabeza. ¿Quería avergonzar a mi hija? La mujer que antes mandaba en todo ahora se veía sola, rodeada solo por sus propios errores. Ya no había autoridad en sus gestos, ni respeto automático en las paredes del colegio. Por primera vez, sintió en carne propia lo que significaba ser juzgada. Y no por los que despreciaba, sino por los que siempre la adularon. Las máscaras cayeron. Las miradas de los papás, de los colegas, del equipo, todas ahora cargaban duda, decepción, juicio. El poder que creía tener, en realidad, dependía de un control que se disolvió ante el valor de una niña y el amor de un papá. Es difícil reconocer que uno se equivocó feo, que usó una posición de destaque para herir en vez de proteger, pero Marta lo sabía. Después de esa noche, nada sería como antes. El colegio de élite, los diplomas colgados, el estatus, todo parecía pequeño al lado de la lección que Clara había enseñado. Y tal vez, solo tal vez, esa fuera la primera vez que Marta estaba realmente aprendiendo algo ahí dentro. Aprendiendo que la grandeza no tiene que ver con títulos, tiene que ver con humanidad. El auditorio ya estaba vacío, pero Clara y su papá aún estaban ahí. De la mano, bajaron despacio los escalones del escenario que, hacía pocos minutos, había sido escenario de tensión, transformación y victoria. Afuera, la noche estaba tranquila, con la luna iluminando el camino y la brisa ligera refrescando la cara. No decían nada y ni necesitaban. La conexión entre los dos estaba hecha de silencios llenos de significado, como si cada paso fuera un agradecimiento por todo lo que habían superado juntos. Clara miró al papá y murmuró: «Papá, casi me rindo». Él sonrió con los ojos aún llorosos y respondió: «Fuiste increíble, mi hija. Nunca más dejes que nadie te haga dudar de quién eres». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una marca invisible. Más que consuelo, eran una declaración de futuro. Ese momento, aunque sencillo, estaba cargado de promesa. Clara ya no era la niña que bajaba la cabeza ante las miradas juzgadoras de la escuela de élite. Se había redescubierto. Y así, mientras los pasos resonaban por la banqueta y las luces del colegio quedaban atrás, Clara cargaba algo que ninguna escuela enseña y ningún diploma garantiza: la certeza de que su valor tenía valor. No tenía ropa cara, ni cuadernos de marca, ni un piano nuevo, pero tenía lo que muchos ahí perdieron en el camino: dignidad, fuerza y un corazón que no se deja callar. Esa noche no fue solo un final, fue el comienzo de todo lo que ella aún está por construir. ¿Cuántas veces ya pensaste en rendirte solo porque te hicieron creer que no eras suficiente? ¿Cuántas veces alguien trató de apagar tu brillo solo porque molestaba? La historia de Clara nos muestra que, aún ante la humillación, el prejuicio y la exclusión, es posible levantarse. Y más, es posible transformar dolor en fuerza y silencio en aplausos. Pero, ¿y tú? ¿Qué has hecho con las injusticias que enfrentas? Tal vez no tengas un piano. Tal vez el escenario donde te juzgan sea tu salón de clases, tu trabajo, hasta tu propia casa. Pero la lección es la misma. No necesitas permiso para ser grande. El valor de continuar, aun cuando todo dice que pares, ya es un grito de victoria. Entonces para y piensa, ¿qué puedes empezar a hacer hoy, aunque sea en silencio, para construir tu propia superación? Si esta historia te tocó de alguna forma, comparte en los comentarios. ¿Ya pasaste por algo parecido? ¿Conoces a alguien que ya fue humillado pero salió adelante? Vamos a hacer de estos intercambios un espacio de apoyo e inspiración. Y no se te olvide,
suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros, porque aquí toda historia tiene una razón para ser contada.